encantado de estar aquí con vosotros. Soy Antonio Novo, soy director gerente de un clúster aragonés, IDIA, focalizado en las TIC. También soy presidente de la Federación Nacional de Clusters y de la European Cluster Alliance, que es la Federación Europea. Participo en varios grupos expertos de la Comisión Europea. Quería distinguir o informar sobre la diferencia entre clusters, que es lo que entendemos cuando hablamos de clusters, y organizaciones clusters. Clusters son agrupaciones naturales de empresa alrededor de una temática, y el ejemplo más conocido a nivel mundial es Silicon Valley o Hollywood, ¿no? Es el hecho real de que cuando las empresas se agrupan, son capaces de crear sinergias que pueden ser a través de, por ejemplo, el desarrollo de universidades, centros tecnológicos o capacidades comunes que les facilitan ese crecimiento entre ellas, ¿no? Eso es un hecho que se observa en unos 3.000 clústeres naturales en Europa. Cuando esa colaboración se estructura a través de un equipo y un ente legal y se le aplica una metodología colaborativa ya desarrollada a lo largo de los 30 últimos años, las instituciones públicas y privadas entienden que eso genera mayor y mejor resultado. Y eso es lo que nosotros llamamos como organización clusters. Organizaciones clusters en Europa hay registradas ahora mismo más de 1.100. Son activas en prácticamente todos los entornos empresariales, incluso, por ejemplo, hay clúster de finanzas en Irlanda que podamos citar. La European Cluster Alliance reúne a 22 asociaciones nacionales de clúster, todas las que existen. Hay algunos países, como por ejemplo Bulgaria, que todavía no tiene asociación nacional, pero las que están colaborando en la European Cluster Alliance, y eso aglutina más de 900 clústeres a nivel europeo, más de 150.000 empresas y instituciones como universidades. Yo creo que la mayoría de las universidades europeas y los centros tecnológicos están integradas en algún clúster, y representan también globalmente más de 63 millones de empleos, lo que quiere decir que tiene un peso muy significativo a nivel de economía europea. Como Federación Europea, como Alianza Europea de Clústeres, tenemos representatividad en el Foro Industrial, que explicaré un poquito más en breve, sobre lo que es el Comité Económico y Social Europeo, la Agencia de Respuesta a Emergencias de Salud y varios grupos expertos, entre ellos el de las inversiones de innovación interregional o la Smart Specialization Strategies, las S3, que son condición requerida para los fondos FEDER. A nivel nacional, a nivel de España contamos con 172 clústeres registrados en el registro europeo, en la European Cluster Collaboration Platform. Tenéis en pantalla la distribución. Las regiones más fuertes en políticas clúster, aparte de lo que digan las estadísticas, es el Euskadi y Cataluña. Las dos comenzaron sus políticas clúster ya a finales del año 1990, si no me equivoco, o sea, ya con más de 30 años de políticas clúster y con una muy fuerte estrategia en su desarrollo y con excelente calidad. El resto de las regiones también tienen una fuerte presencia. En Aragón, por ejemplo, tenemos, aquí pone 12, pero tenemos 15 según el recuento de ayer. Y un dato que no es muy conocido es que, según información recibida desde el Ministerio de Industria, en el año 2021 el 45% aproximadamente del Producto Interior Bruto español se generaba a través de empresas directamente integradas en entornos clúster. Entendemos también que esas son las empresas más innovadoras y líderes en esta materia.
Hace poco tuvimos una reunión en Bruselas, en Praga, y se hablaba de dónde estamos, ¿no? Esto que veis en pantalla es oficial de esa reunión, un resumen, donde veis que España destaca. Y se dice literalmente que somos el nuevo campeón de la sostenibilidad. Tenemos un papel muy importante que se está jugando desde los clústeres españoles en Europa y somos los primeros o segundos en número de proyectos aprobados en la mayoría de las convocatorias donde los clústeres acuden. Y esto es conocido, tenemos un prestigio. Como federación o como Alianza Europea de Clústeres somos uno de los 80 miembros del Foro Industrial Europeo. Esto que es muy poco conocido es el foro donde se discuten todas las principales políticas industriales de la Comisión Europea. Hay un grupo de representantes por cada país, los 27 Estados miembros, y luego las 27 principales asociaciones industriales europeas, pues como la de defensa, o como la de automoción, o como la de medicina, y el Banco Europeo de Inversiones, el Comité de Regiones, etcétera, etcétera, etcétera. En este foro hay 5 fuerzas de trabajo y una de ellas es la de los Transition Pathways. Quería dedicar unos minutos a contaros qué es eso, porque es poco conocido en España y sin embargo es fundamental. Europa ha decidido, la Comisión Europea, invertir fundamentalmente en 14 ecosistemas industriales. No son propiamente sectores, sino que se definen como ecosistemas. Tienen mucho más que ver, es mucho más amplio que el concepto de sector. Los tenéis en pantalla. Son los que se consideran prioritarios. Y para todos esos ecosistemas industriales, Europa está creando lo que se llaman Transition Pathways, caminos a la transición, que viene a ser los planes estratégicos, las prioridades, los KPIs, cómo se mide y las inversiones principales que desde Europa en los próximos 7 años se van a priorizar. Esto se discute en el Foro Industrial y se trata de un proceso de co-creación, se acuerda no solo con los Estados miembros, que también, con lo que garantiza alineamiento en la inversión, sino con las entidades procedentes de la industria. Para que lo sepáis, esto se hace en la Task Force 2, que somos co-curators, o sea, co-lideramos junto a la representación de Portugal. Pero cada Transition Pathway tiene un curator propio que es un representante del país. Y es interesante porque hay oportunidad en el proceso de creación de esas estrategias europeas para la aportación desde la sociedad, porque para cada una de ellas se crea un proceso de consulta pública, pero también desde las entidades, desde los que estamos allí representados. Y en concreto trabajamos muy intensamente desde los clústeres, desde la Federación Europea y la nacional, para trasladar a esos Transition Pathways nuestras prioridades. Tenemos grupos muy potentes trabajando en esto. Por ejemplo, esta misma mañana, hace 10 minutos que he cerrado, la reunión de un grupo alrededor de construcción y New European Bauhaus, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese ámbito. El objetivo, como digo, es realmente acordar a nivel europeo, ¿no? Pero también, hablando un poco de los desafíos, no tenemos mucha dinámica en España de aportar a estos planes estratégicos europeos. Y es una tendencia que debemos cambiar, porque se deciden miles y miles y miles de millones de euros en estos planes. Los grandes entes y los países como Alemania y Francia son extremadamente activos. España también, no quiero sugerir que no, pero la sociedad menos, el tejido industrial menos. Entonces, es bueno que lo conozcáis, los que me oís, y si os interesa que lo exploréis. Y al final de la presentación tenéis mi contacto. Si realmente os interesa participar de alguna manera, no dudéis en contactarme. La Comisión Europea ha apoyado la construcción de redes de clústeres paneuropeas
para cada uno de esos 14 ecosistemas industriales. Tenéis en la pantalla el mapa de Euroclusters. IDEA, mi clúster, está participando en 3 de ellos. En nuestro caso, por ejemplo, pues en automoción, en economía social y en industrias creativas y culturales. Pero hay 30 Euroclusters que están estructurando la colaboración industrial en cada uno de esos ecosistemas industriales. Y esto se hace fundamentalmente a través de la European Cluster Collaboration Platform, la plataforma de colaboración industrial europea, que ofrece múltiples servicios, pero quería destacar los que veis en pantalla, especialmente lo que se llaman los C2 Labs, los Cluster-to-Cluster Labs, que no están solo cerrados a clústeres, están abiertos a las empresas y que son laboratorios, jornadas, si queréis llamarlo así, especialmente dedicadas a apoyar la construcción de proyectos sólidos que converjan con las prioridades europeas y que se puedan financiar de forma potente desde la Comisión. Están abiertos, como digo, a las empresas. Cualquier entidad interesada puede acudir al ECCP y buscar información sobre el C2 Lab. El próximo se va a celebrar el 22 y 23 de marzo en Lund, en Suecia, coincidiendo con el semestre europeo de presidencia de la Comisión Europea por parte de Suecia. También está previsto que en España se celebre uno en el segundo semestre del año 2023. Entonces, también esto es una invitación a aquellos que puedan estar interesados a participar, a acudir a ellos. Perdón, ahí tenéis la información del C2 Lab más detallada. Ahí veis un banner de Rumanía el año pasado, pero... Vale, y yo creo que con esto a lo mejor he ido un poco rápido, pero os he repasado lo que quería contribuir desde la Federación Europea y el ámbito de los clústeres. Gracias.